¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Para quienes aún no me conocen, pues el día de hoy voy a abordar un tema relevante que tiene que ver con la educación y con el deporte, con la educación y el deporte. Especialmente vamos a centrarnos en lo que es el fútbol formativo, el fútbol formativo. Es decir, cómo vamos desarrollando capacidades, habilidades, destrezas, valores, actitudes en los niños, en los adolescentes, sobre el aspecto futbolístico. Sabemos que el fútbol es un factor que mueve la economía internacional, mueve masas, seguidores, etcétera, y que es relevante que muchas personas, sean estos padres, madres, representantes de niños, de adolescentes, profesores, entrenadores de fútbol, psicólogos deportivos, etcétera, conozcan las bases y los aspectos importantes de lo que es el fútbol formativo. Si bien yo no soy un especialista en fútbol formativo, pero he tenido una experiencia de más de 20 años en haber sido jugador de fútbol, futbolista, desde muy pequeño y desde edades muy tempranas, y me involucré a escuelas de fútbol, a academias de fútbol, a clubes de fútbol desde los 7, 8 años, y pues de ahí no he dejado de jugar fútbol, de practicar deporte, de estar interesado en los aspectos futbolísticos, y especialmente un foco que me llama la atención es el fútbol formativo, el fútbol base, que lo llaman en algunos lugares. Entonces, en base a esta experiencia mía, más que una formación teórica en el fútbol formativo, tengo una formación práctica desde mis 8 años en escuelas, en academias formativas, acá en lo que es el Ecuador. Y después, claro, he seguido algunos cursos también de fútbol, he visto varias conferencias, seminarios, charlas en YouTube. He sido muy autodidacta en lo que es el fútbol formativo. He comprado libros, he visto conferencias en YouTube, he seguido cursos, etcétera. Si bien soy psicólogo de título de tercer nivel y tengo otras profesiones, también otros títulos, pero sí me gusta mucho a mí complementar lo que es el fútbol formativo, la psicología, y por supuesto dentro de eso está la educación. Y el día de hoy quiero difundir, quiero invitar a quienes me estén escuchando, a quienes sigan este video o este audio video, a que sean autodidactas respecto al fútbol. Llamar a los padres, a las madres de familia, de los niños y adolescentes que practican el fútbol o que desean practicar el fútbol, también a entrenadores, a educadores, a profesores en general y profesores de cultura física, entrenadores de fútbol, a que seamos autodidactas. Yo creo que hoy el Internet es una mega biblioteca. YouTube, por ejemplo, es una mega videoteca. Hay otras plataformas como las que yo utilizo para dar cursos, que es Udemy. Udemy es una de las plataformas incluso para seguir cursos de fútbol, de deportes y de diferentes otros temas, de otros campos, como la psicología, la educación, etcétera. Entonces, hoy el Internet nos da la posibilidad de tener acceso a contenido gratuito de varias personas, de entrenadores, psicólogos, educadores, deportistas, y creo que eso hay que aprovechar. En vez de ver quizás una película, una novela que no nos va a dar algún tipo de mensaje de fondo, y si soy un entrenador, un profesor, un padre de familia, incluso un jugador de fútbol, ya adolescente, pues es importante que conozcamos y seamos autodidactas en lo que es el fútbol formativo. Personalmente he sido autodidacta y quiero ahora invitar más bien, sí, porque yo no soy un especialista en el tema. Tengo experiencia, tengo conocimientos de fútbol formativo, he trabajado con niños, con adolescentes en lo que es
ser entrenador de fútbol, he hecho mis cursos, pero creo que en YouTube hay un material muy interesante y podemos buscar a algunos de estos personajes que ya han trabajado muchos años en lo que es el fútbol formativo, la psicología deportiva, la educación, la psicología y la educación del niño, del adolescente. Entonces, si es que mi hija está practicando fútbol, está dentro de academias de fútbol, si soy un dueño de una academia de fútbol o un entrenador, un formador, un profesor de fútbol, es importante ser autodidactas y les puedo recomendar a algunos personajes que creo que son importantes de escucharlos. La mayoría de ellos están en YouTube. Ustedes pueden acceder a sus conferencias, a sus charlas, a entrevistas en YouTube. Y siempre es bueno escuchar diferentes perspectivas de personas que han estado involucradas en lo que es el fútbol formativo. Y aquí en la pantalla ustedes están viendo a algunos entrenadores de fútbol, otros entrenadores de fútbol formativo, otros que son psicólogos del fútbol, psicólogos del deporte, especializados en fútbol. También tenemos algunos dirigentes deportivos e inversionistas, empresarios que han invertido su dinero, han creado empresas, negocios y un proyecto y proyectos sociales y educativos centrados en el fútbol. Y también tenemos a educadores, gente que sabe, que conoce de educación en general, de educación deportiva, de educación del niño y del adolescente. Y les invito porque para mí estos personajes son claves. Yo he visto varias de sus charlas, de sus entrevistas, de sus conferencias que creo que nos pueden alimentar. Aprovechemos plataformas como YouTube, plataformas como Internet, de Internet, para poder acceder a sus charlas, a sus cursos, a sus conferencias o a sus entrevistas y eso nos puede nutrir muchísimo. Si soy un adolescente que practica fútbol, si soy un joven o un adulto incluso que practica fútbol también, qué bueno nutrirnos de estos personajes que ven en pantalla. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Iván Vázquez, que ha sido o fue en algún momento jefe de fútbol formativo en el equipo, en el club Independiente del Valle en el Ecuador, y que es uno de los clubes modelos para muchos equipos en el Ecuador, en Sudamérica y yo diría hasta en el mundo, en lo que es el trabajar con niños, con adolescentes, en lo que es el fútbol formativo. E Iván Vázquez es un español que ha trabajado en algunos clubes desde muy joven en España y después fue jefe del fútbol formativo en Independiente del Valle en el Ecuador. Entonces creo que escuchar sus conferencias, sus entrevistas nos puede nutrir muchísimo a padres de familia, representantes de los niños, futbolistas, a entrenadores, a directivos. Creo que es importante tener esa retroalimentación de un personaje con larga experiencia en fútbol formativo como es Iván Vázquez, ex jefe de las formativas del Independiente del Valle. Pero de ahí tenemos a otros profesores de fútbol formativo que ustedes sus conferencias, sus charlas, sus videos y entrevistas los pueden encontrar en YouTube y en el Internet. Tenemos a Juan Cruz Anselmi, que es un profesor argentino, entrenador de fútbol formativo, Luis Eduardo Lescuriex, que también es otro de los personajes con larga trayectoria en lo que es el entrenamiento en el fútbol formativo. Entonces, conocer a estos personajes de forma gratuita prácticamente nos puede servir de mucho, ¿sí? Para estar permanentemente en capacitación, ser autodidactas. Pablo Aymar también es otro de estos entrenadores, ¿sí? Que conoce del fútbol formativo, exfutbolista profesional, ha jugado en las formativas de Argentina, fue un emblema de la sub-20 de Argentina, después pasó a la selección mayor, tuvo larga trayectoria futbolística profesional en Europa y ahora es un director técnico, un formador de la selección argentina de fútbol. Creo que escuchar también sus charlas, sus entrevistas, y ustedes lo pueden encontrar este material en YouTube, de fácil acceso, gratuito, y me puedo dar tiempo para seguir también a todos estos personajes. De ahí tenemos a Luciana Weinstock, que es una psicóloga deportiva argentina, y puedo encontrar sus entrevistas sobre la psicología del deporte, la psicología de los niños y adolescentes en el fútbol formativo. Creo que nos puede dar luces muy interesantes para formarme como
padre, madre de familia de un niño, de un adolescente que practica fútbol, que practica deporte, ¿sí? Como entrenador, como dirigente, como dueño de una academia de fútbol, dirigente de un club deportivo, etcétera. Joaquín Valdés también es un psicólogo deportivo español que lo pueden buscar en el internet y concretamente en YouTube. Acceder a su conferencia, a sus charlas, a sus entrevistas nos puede servir de mucho también. Entonces, Luciana Weinstock y Joaquín Valdés son dos psicólogos deportivos que se han especializado también en clubes y en selecciones de fútbol, ¿sí? Entonces, tanto en el fútbol profesional como en el fútbol formativo. Entonces, creo que escucharles a estos psicólogos también puede ser de gran ayuda. Y de ahí voy a hablar de dos dirigentes emblemáticos acá en el contexto ecuatoriano, en el Ecuador, que han creído en el fútbol formativo, que han invertido mucho dinero, ¿sí? Son empresarios con mucho sentido social, con mucho sentido deportivo. Y es Michel Deller, que es el dirigente emblemático de Independiente del Valle, que ha llevado a este club desde las divisiones formativas a ganar campeonatos internacionales. Michel Deller, el emblema dirigente, empresario e inversionista en el fútbol formativo y profesional, un experto en esta materia de cómo invertir en los niños, en los adolescentes, en el fútbol formativo y en el fútbol profesional. Un dirigente con larga trayectoria, con una visión impresionante de este inversionista y este empresario del fútbol y del fútbol formativo. Entonces, ver sus charlas, sus entrevistas nos puede ampliar mucho la visión como dirigente, como entrenador, como padre de familia, creo que es importante. Y de igual forma, Darwin Palacios es un dirigente, dueño y presidente del Orense Sporting Club, del Orense, que es un equipo de Machala, de la provincia del Oro, y que tiene un gran proyecto de deportivo allá en Machala, en la provincia del Oro, y que está invirtiendo mucho en los jóvenes, cree mucho en los jóvenes y por lo tanto cree que su dinero está bien invertido en el fútbol formativo. Entonces, conocer su trayectoria, su experiencia, buscarle en el internet, conocer sobre su visión, creo que es importante para tener un cambio de chip en cuanto al fútbol y al fútbol formativo. ¿Cómo invierto yo en las formativas de un club, de un equipo, etcétera? Sonia Díez, en cambio, es una educadora, profesora, que nos puede dar una visión muy interesante de lo que es la educación, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de fútbol formativo estamos hablando de educación. Cómo yo formo al niño, al adolescente en el fútbol, pero no solamente en el fútbol, sino cómo lo formo integralmente en el tema futbolístico, técnico, táctico, etcétera, pero también en temas de valores, en los temas de una educación más integral. Entonces, conocer la visión y la integralidad de la educación y cómo eso se vincula con el fútbol, con la educación, con los niños y los adolescentes, creo que es importante conocer la perspectiva de Sonia Díez y lo pueden buscar en YouTube. Álvaro Bilbao y Antonio Ríos son especialistas en lo que es neurociencias, neuropsicología, en el cerebro del niño y del adolescente. Álvaro Bilbao se centra más en la infancia y Antonio Ríos más en la adolescencia y en la juventud, pero creo que escucharles las charlas, las conferencias sobre estos personajes nos pueden dar luces de cómo comprender y de cómo analizar el cerebro, la mente, la psicología del niño y del adolescente. Álvaro Bilbao y Antonio Ríos, dos españoles también fundamentales para podernos autoeducar. Y Marcelo Bielsa es uno de los más conocidos, reconocidos entrenadores, directores técnicos de fútbol profesional y de formativas, de fútbol formativo, que creo que siempre escucharle es importante. Hay que escucharle a Marcelo Bielsa, sus charlas, sus conferencias, sus motivaciones, entrevistas, etc. Pues esta es una pequeña muestra nada más para nosotros de forma gratuita acceder a ser autodidactas en lo que es fútbol formativo.
Si soy padre de familia, si soy madre de familia, representante, mi nieto, mi sobrino, mi sobrina están en la trayectoria de lo que es el fútbol, las divisiones formativas, y si lo veo a mi hijo como un futbolista, como una persona que se desarrolla a través del deporte, se va formando en valores, se va formando de forma integral, creo que merece que nos merecemos un tiempo y nuestros niños y adolescentes se merecen un tiempo siendo yo autodidacta. Cómo yo me formo para poder entender lo que es, valga la redundancia, el fútbol formativo. Cómo me formo para comprender y promover el fútbol formativo, el fútbol en los niños y en los adolescentes. ¿Cuáles son esos valores, esas capacidades, esas habilidades que necesito para desarrollar al niño y al adolescente? Insisto, si soy un padre de familia, una madre de familia, de un niño y un adolescente futbolista o deportista, si soy familiar de un chico que está en procesos formativos de fútbol, si es que soy un entrenador, si es que soy el dueño de una escuela de fútbol, si soy el dueño de una academia, si soy el dirigente de un club semiprofesional de ascenso o un club profesional en el contexto ecuatoriano de Serie A, de Serie B, siempre es importante, creo que estarnos capacitando, es fundamental. Informarnos, educarnos para poder al mismo tiempo nosotros transmitir a los demás eso de ahí. Bueno, esto en términos generales, estos son algunos personajes, pero hay muchos más. Creo que en el Internet ahorita se convierte en una fuente de información importante, de consulta, aparte que podamos consultar en libros, en bibliotecas. Creo que el Internet, YouTube, la misma plataforma de Udemy y otras plataformas de cursos de capacitación online, siempre estarnos capacitando es importante. Incluso si soy un adolescente, un joven que quiere al deporte, que quiere al fútbol, que quiere ser profesional o jugar de forma amateur o semiprofesional, creo que siempre es importante tener estas bases educativas, psicológicas, técnicas, físicas en lo que es el deporte del fútbol. Entonces, con esto me estoy despidiendo. Invitarte a que vayas a la plataforma de lo que es Udemy. Ahí tengo varios cursos, ¿sí? Sobre estos temas, sobre fútbol, sobre psicología, sobre educación, que te pueden interesar. De igual forma, en YouTube tienes acceso a muchos videos, entrevistas que he desarrollado sobre fútbol formativo, fútbol amateur, fútbol profesional, fútbol semiprofesional. Creo que son herramientas que te pueden servir. Entonces, suscríbete a mi canal de YouTube, busca videos sobre fútbol en mi canal y con eso me despido. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.